¿Quieren conocer los detalles para reclamarle a su entidad bancaria lo pagado de más por las cláusulas suelo? Recientemente, no hace todavía ni una semana, el Gobierno sacaba un Real Decreto, el Real Decreto 1/2017. El prestigioso abogado Antonio Laya de Atoabogados nos va a dar todas las claves. Atoabogados. Visítenos en calle Rascón, número 36, en Huelva. Pues, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, como siempre, por invitarnos. Y gracias por acercarnos a la audiencia este lenguaje jurídico de manera más cercana para que todo el mundo nos podamos enterar y sobre todo cuando se trata de reclamarle a las entidades bancarias ese dinero que hemos pagado de más por unas cláusulas que fueron abusivas. Pero ahora parece que supuestamente, tú corrígeme, que eres el experto, que con este Real Decreto del Gobierno se iba a facilitar todas las cosas de cara a los clientes, de cara a aquellas personas hipotecadas que han pagado este dinero, pero parece ser que la cosa no anda muy clara. Pues sí, yo opino como tú. Mucho humo, pero detrás creo que no hay nada. Yo, de verdad, la idea no es mala, pero luego se va a quedar todo creo que nada. ¿Por qué? Te explico. El sistema extrajudicial de la reclamación y la solución de estos asuntos ya viene existiendo de siempre y nosotros lo utilizamos. Ya dijimos en otro de los programas, estuvimos aquí nosotros, que no hacía falta ir al Servicio de Atención al Cliente, ni al Banco de España, ni a la CNMV, que se podía hacer un escrito dirigido a los servicios jurídicos, dándole un plazo prudencial para que se resolviera el asunto. Pues, y además, esa reclamación que nosotros siempre apostamos por ella, es la que hacemos, no te limita ningún derecho. Sin embargo, en este Real Decreto Ley, que es un decreto ley, no un decreto legislativo, pues realmente lo que hace es limitar los derechos. Luego yo no veo que la finalidad que se persigue es la conseguida, porque si inicias esa reclamación solo hay obligaciones y limitación de derechos para el cliente consumidor y el banco no tiene ningún tipo de obligación, incluso no se le sanciona. Estamos hablando, Antonio, de un mecanismo extrajudicial que, como su propia palabra indica, es decir, es fuera de los tribunales. Pero, ¿realmente esta vía qué significa? Aquellas personas que nos estén viendo y digan, vale, los tribunales son los ir a juicio, demandas, etcétera, etcétera. Pero este decreto que abre esta vía un poco extraña, vía extrajudicial, ¿realmente qué significa? Mire, yo creo que debemos empezar por el principio, Rafa. Vamos a empezar al principio por cuál es el objeto y el ámbito de aplicación y vayamos un poco analizando cada apartado y ver qué conclusiones podemos sacar. En el objeto y el ámbito de aplicación, primero, hace referencia solo a aquellas clientes que no hayan tenido ya sentencia judicial o que no han llegado a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos afectados que han llegado a un acuerdo, bien homologado judicialmente o bien en privado con el banco y que tengan sentencia firme? Porque no dice nada el Real Decreto Ley. Y la devolución de los intereses, como hemos dicho, la limitación temporal desde el mayo de 2013 vulneraba el artículo 6 de la Directiva 93/13, luego es un derecho que no se puede renunciar, ¿vale? Es una norma imperativa de derecho público que debe de resarcirse de alguna forma. Pues lo deja fuera, no dice nada. Tendría que haberlo regulado de alguna forma y aquellas personas que tengan una sentencia firme donde haya dicho que la cláusula es nula, pues establecer un mecanismo para que le devuelvan todo, porque si ya se ha declarado nula la cláusula, lo único que queda es que le devuelva. Lo que procede es la devolución. Claro, y no dice nada. Luego ya vemos que, y los que hayan llegado a un acuerdo, donde el banco en el acuerdo haya reconocido que esa cláusula por cualquier motivo es abusiva, nula, pues habrá que devolverles. Pues no dice nada. Solo entrarían en el ámbito de aplicación aquellas personas que tienen esas cláusulas suelo, los préstamos hipotecarios, habla de consumidores y ahora analizaremos eso, pero que no tengan esa resolución o ese acuerdo. Luego deja a muchos afectados fuera. Bien. Segundo, habla de consumidores, pero cuando habla de consumidores dice que se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos. Ojo, pero es que eso no dice la ley. El artículo 3 del texto refundido de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuarios, como dijimos aquí también hace poco, decía que no es el carácter subjetivo. Para tú considerar un cliente consumidor o no es por el carácter subjetivo de persona física o jurídica, sino por la finalidad, el objeto de la operación. Si estaba afecta a una actividad empresarial, profesional o comercial,
se entendería que no es consumidor, independientemente que fuera persona física o jurídica. Aquí no hace referencia a las personas jurídicas, luego está contraviniendo la ley, es una ley, la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, que deviene de una regulación del artículo 51 de la Constitución. Mire, usted está dejando fuera a todas aquellas pymes que han comprado su casita en el campo para disfrutarla, o su casa en el campo, cualquier hipoteca con una actividad que no sea empresaria profesional y que no pueden ir a la vía. Luego. Y entonces, las personas que estén en casa, la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, nos ponemos también del otro lado de la cámara, del otro lado del televisor, y que dice, yo me he dado cuenta que tengo una cláusula suelo. Yo conozco el caso personal de gente que la han visto ahora, como está ahora tan de moda, han llamado a la entidad bancaria y le han dicho, bueno, es que todavía no sabemos cómo se va a hacer esto. Es decir, pero esto hace 2 días, literalmente. Sí, es decir, esa indefensión por parte, entre comillas, del consumidor, ¿hasta qué punto llega? Es decir, es tan complicado hacer una cosa en la que si usted tiene cláusula suelo, la entidad bancaria se lo tiene que devolver XX de esta manera, así, de hacerlo más fácil para el consumidor. ¿Por qué mucha gente está hablando de este decreto que no aclara, que no da garantías legales al consumidor? Totalmente de acuerdo contigo. Hemos iniciado con lo mismo, Rafa. Vamos a ver. ¿Quién puede decir si una cláusula es abusiva, es nula por abusiva? Solo el juez. Ya lo decíamos en la sentencia famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre pasado, que analizamos hace un par de programas, que volvía a insistir que el único autoridad para decir si una cláusula es nula por abusiva es el juez. Luego, no se puede ahora solicitar que decida el banco si una cláusula que me ha predispuesto impuestos se anula. Es que eso no tiene ningún sentido, y uno de las de los artículos que recoge este Real Decreto, que sea el banco el que decida, y el banco luego dirá si sí o si no. Además, no hay ningún tipo, ni siquiera de sanción, si pasa el plazo de 3 meses establecido y no contesta, o si llega a un acuerdo que te dice que sí, que te va a dar una cantidad y luego no te la abona. Usted, es que esto no tiene sentido. Que esto no protege a los consumidores. Y como tú bien dices, al final hay que hacer una reclamación extrajudicial como la veníamos haciendo, es lo que hemos dicho al iniciar el programa. No es necesario hacer una reclamación extrajudicial conforme al Real Decreto, porque lo que te hace es limitarte tus derechos. Por ejemplo, como dice el artículo 3, el apartado 6, es que si tú lo haces con esta vía se suspende cualquier procedimiento que tú puedas iniciar, o incluso uno iniciado. Si tú haces una reclamación extrajudicial, como venimos haciendo a los servicios jurídicos, tú puedes interponer paralelamente la reclamación judicial y la que llegue antes llega. Es decir, ¿es incompatible esta vía extrajudicial con la judicial? Claro que no, ahí vamos, es voluntaria, y como es voluntaria, pues yo inicio la reclamación extrajudicial a los servicios jurídicos de la entidad, pero utilizando a mi abogado, siempre abogados especialistas, que me lleve el asunto y le damos un plazo de 10 días, no 3 meses, y si a los 10 días no ha contestado metemos la demanda y no pasa nada, porque es que además te limita el tema de las costas. Si utilizamos este mecanismo te dice que si el banco, si tú tienes en la vía judicial una sentencia que no te da más cuantía de la que te ha ofrecido el banco en el acuerdo, no le ponen las costas, porque se entiende que no hay mala fe, o si hay allanamiento. Mire usted, vamos a seguir el procedimiento tradicional. Yo, para mí, este Real Decreto, a todo el mundo que me viene a preguntar, digo, mire usted, no, como si no existiese el Real Decreto, porque realmente la finalidad perseguida no se ha conseguido. Ha habido un intento, pero ¿qué pasa cuando las leyes las redactan que no son especialistas en la materia? Sí, pues vamos, ¿quién ha redactado, quién está detrás de esta ley? Pues habrán estado personas que seguro, te lo digo, no llevan miles de asuntos como llevamos los abogados especialistas y no son sensibles a la realidad social. Y ese es el problema. Has comentado una cosa muy importante, Antonio, que es que cuando ustedes tengan una duda, pónganse siempre en manos de profesionales como, por ejemplo, Antonio en este caso, igual que si van a hablar con algún tema de dieta, pónganse en manos de un nutricionista. Porque puede ocurrir también, y hay entidades bancarias que son más decentes y hay otras entidades bancarias, no nos engañemos, con todo lo que ha pasado en este país con la banca, que no son tan pulcras, que han colado desde preferentes con carácter vencimiento perpetuo, por ponerles un ejemplo. Puede darse el caso que usted va con su buena voluntad, le va a reclamar al banco extrajudicialmente y el banco puede decir, vale, yo te voy a devolver supuestamente esto, pero en vez de dártelo en dinero, Antonio, vamos a negociar las condiciones de la hipoteca, y ahí veladamente puede que nos cuelen algo que no sea beneficioso para nosotros. Estoy de acuerdo contigo, y sobre todo hay una cosa importante, el tema de los intereses legales. Vamos a ver. Si calculamos que ha habido un interés medio del 4% de interés legal, el interés que nos tienen que dar de los cobros que nos han realizado desde la fecha hasta ahora, porque se tiene que remunerar así el efecto del paso del tiempo desde que me hicieron el cargo. Bien,
Una media del 4%, en los últimos 10 años es un 40%. Estamos hablando de que si la banca tuviera que devolver 5.000 millones de euros, sumarle un 20, un 30% más es otros 1.000 o 2.000 millones de euros. Claro, esos son intereses legales y eso yo te aseguro que por vía extrajudicial no te lo van a dar. Tendrás que ir a los tribunales a que te lo den. Pero es un apartado importantísimo. Otro apartado importante, se ve aquí clarísimamente, que el Ministerio de Economía y Hacienda pues, ha querido meter mano. ¿Por qué? Y lo digo así de claro. Porque dice el apartado 5 del artículo 3. Las entidades de crédito comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Territorial la información relativa a las devoluciones acordadas. O sea, que están obligados a darlo. Cuando en vía judicial no están obligados. De hecho, no se está dando y no tienen control sobre las devoluciones. Porque hacen esto para controlar las devoluciones y aquel que se haya deducido intereses por vivienda habitual para que tenga que devolverlo. Y dice además, importante lo que dice aquí, que es una contradicción total y absoluta. Dice aquí, respecto a cuando dice la disposición final primera, modificación del impuesto a la renta, dice, cuando las cantidades recibidas como devolución hubieran tenido la concesión de gastos deducibles en el ejercicio anterior respecto de los que hubiera prescrito el derecho, se perderá tal concesión. Habla de gastos deducibles. Para que sea gasto deducible tiene que ser que haya estado sujeto a afecto. Ese préstamo es una actividad empresarial. Luego, si está afecto a una actividad empresarial, no es consumidor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué incluyen aquí este apartado que dice que si tú te has deducido como gasto lo tienes que devolver si no ha prescrito en los 4 años? ¿Por qué? Porque está claro que el Ministerio lo que quiere es recaudar. Es que no es consumidor, es que desde el punto de vista de los tribunales, a la persona física que esté el préstamo afecto a una actividad empresarial profesional, imagínate un abogado, un odontólogo, no es consumidor, lo que no tienes que devolverle. ¿Por qué se añade este párrafo aquí? No tiene sentido. Son contradicciones tremendas que se ve el ánimo recaudatorio. Y toda aquella persona que se haya descaravado esa hipoteca en renta, cuya parte iba la cláusula suelo por pagado de más, pues ahora querrá Hacienda decir, bueno, como usted en tiempo se dedujo esta parte y ahora esta parte se la van a devolver, venga usted para acá. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo? Con esta vía extrajudicial, porque en esta vía extrajudicial el banco está obligado a darle toda la información a Hacienda con desglose de todos los intereses y todas las cantidades. También se nos ha vendido que es una manera de evitar el colapso judicial por todas las demandas que podría haber en torno a este tema en los tribunales. Vuelvo a repetir, si es lo mismo, si tú te diriges un escrito al servicio de atención al cliente, tiene 2 meses, ahora te habla de 3. Pues si tú le escribes, esta vía ha seguido existiendo, de siempre, desde el inicio. Servicio de atención al cliente, y si en los 2 meses no te ha contestado, se entiende... ¿Qué pasa olímpicamente? Pues igual que aquí te dice que si a los 3 meses no ha contestado, se entiende que se ha rechazado. Si estamos en lo mismo, pero además te da 3 meses, un mes más. Efectivamente, yo entiendo como tú que es un mecanismo parecido, oye, pare, tranquilo, que no pasa nada, vamos a pasar de uno en uno. No vengan todos, pues sí, pues también. Y Antonio, ya para terminar, aparte de la recomendación de que se ponga nuestra audiencia siempre en manos de especialistas como tú en este tema, ¿qué recomendaciones más le podemos decir? Yo siempre soy partidario de tratar un acuerdo. O sea, de verdad, yo soy partidario de los acuerdos, ¿por qué no? Pero siempre utilicemos la vía extrajudicial de un escrito redactado por un profesional, como uno dice, y lo dirijamos a los servicios jurídicos de la entidad. Y tras ese escrito nos sentamos con la persona de confianza en la entidad o con el director, pero siempre acompañado de esa persona que defienda tus derechos por encima de los intereses que puede tener el banco. Lo que dice el Real Decreto de que sea el banco el que decida me parece una barbaridad, porque no puede ser juez y parte. O sea, eso es una contraposición de derechos. No se va a colar los goles en su propia... No puede haber una ¿cómo va a juzgarse a sí mismo si ha cometido esa supuesta ilegalidad, ¿no? Entonces, siempre yo soy partidario de acuerdos, pero acuerdo utilizando otra vía, no esta. Para mí esta vía no es válida porque lo que hace es cercenar limitar los derechos de los clientes, de los particulares. Está restringiendo los derechos, no me está dando más derechos. Y no es una vía más rápida. Si yo puedo utilizar la vía extrajudicial y le doy 10 días, no hace falta darle más. Y además no me limita luego a efecto de las costas. Siempre yo soy partidario de acuerdos, pero acuerdos que lógicamente beneficien a todos. Que no perjudiquen a la parte. Y que no perjudiquen a la parte, y siempre que vayamos, siempre con una persona de confianza que nos asesore y especialista en la materia. Pues Antonio, muchas gracias por habernos aclarado todas estas dudas sobre este reciente decreto que acaba de salir. Efectivamente, como tú decías, todavía los bancos no están preparados. Aquí se le da un mes para que
habiliten los mecanismos oportunos y todavía la banca no está preparada. La gente está yendo, me comenta y dice, no, es que aquí de momento no sabemos nada, no se va a hacer nada. Eso está ocurriendo. Pues seguiremos informándole a ustedes con especialistas como Antonio Laya de Ato Abogados. Ato Abogados. Visítenos en calle Rascón, número 36, en Huelva. Bueno, pues a todos ustedes decirles que nos despedimos, que volvemos mañana a las 5 de la tarde con un resumen de lo mejor de nosotros mismos, y el lunes a las 5 de la tarde de nuevo les esperamos aquí en Mejor Si es de Huelva. Mientras tanto, que me sean muy felices. Nos vemos.